Ella es la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Muy buenas noches y bienvenidos al programa Hablando Claro. En la noche de hoy el tema que vamos a estar discutiendo es droga sintética con el profesor Iván Rosario Villafañe, quien es compañero, colega y profesor del Departamento de Justicia Criminal, psicólogo clínico y especialista en trastornos relacionados a sustancias. Le doy la bienvenida a todos los amigos de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Argentina y también a los que nos ven de aquí de Puerto Rico y a toda la comunidad universitaria. Pero antes de discutir el tema, primero queremos, a nombre del Departamento de Justicia Criminal, todo lo que elaboramos, darle en más sentido pésame a nuestro compañero, colega, el doctor José Raúl Rivera Caballero, quien tuvo la pérdida de su hijo, y le pedimos a Dios que derrame mucha tranquilidad, paz y sosiego en este momento de dolor, y recibe de todos nuestros compañeros de departamento un abrazo fraternal y solidario. Bien, vamos ahora a comenzar el programa con el profesor Iván Rosario Villafañe, que nos va a estar hablando hoy sobre lo que son las drogas sintéticas, que muchas de estas drogas sintéticas a veces se le conocen también como droga de diseño y que son bien atractivas para los jóvenes, porque en la manera que está el formato, en la manera que se presentan, pues son bien llamativas para ellos sin conocer, ¿verdad?, los efectos y lo dañinos que pueden ser estas drogas. Pero para ello vamos a presentar al profesor Iván Rosario Villafañe, quien es nuestro colega y compañero de departamento y un especialista en este tema. Bien, pues buenas noches, profesor Rosario. Pues bienvenido al programa Hablando Claro y vamos a comenzar nuevamente, ¿verdad?, hablando sobre lo que son las drogas sintéticas. Bueno, las sustancias más llamadas drogas, yo no utilizo mucho el concepto de droga, obviamente todavía impera el concepto en la sociedad, pero es limitante ese concepto y estigmatizante porque tiene una carga negativa, pero lo usamos todavía. Pero las sustancias realmente vienen en tres formas: naturales, como el cannabis; semisintéticas, como la heroína que sale del opio; y las sintéticas o químicas, que son productos exclusivamente químicos, ¿no? Por lo tanto, una droga sintética o sustancia sintética o de diseño es aquella sustancia de síntesis artificial que generalmente se desarrolla de sustancias químicas existentes, modificándole la estructura química que tiene. Lo interesante de esta sustancia es que obviamente no van a estar en su mayoría reguladas todavía. Al no estar reguladas por ley, existe un tiempo en lo que el sistema social regula la sustancia, y en ese periodo de tiempo se están vendiendo en forma legal dentro de una sociedad en particular. Así que son sustancias concretamente que se sintética, o sea, química, que se le cambia la estructura molecular y se desarrolla una nueva sustancia con esos químicos. Esas sustancias que se unen para formar las drogas sintéticas se llaman precursores. Y muchos de estos precursores se venden en la industria. Por ejemplo, en un momento dado usted podía encontrar en YouTube un video que le hablaba de cómo podía hacerse marihuana sintética, y básicamente todos los precursores y sustancias que necesitaba los conseguía en una tienda por departamento grande en los Estados Unidos, que no vamos a decir el nombre.
Así que es sumamente interesante también cómo se producen. Hay países específicamente que producen, por ejemplo, en Asia se produce mucha metanfetamina, en México se produce mucha metanfetamina, México está produciendo mucho fentanilo, que es una de las sustancias que vamos a hablar más adelante. Muchos de estos lugares que se producen estas sustancias sintéticas se realizan en la práctica en un laboratorio clandestino, muchas veces faltos de higiene, puede ser un pequeño, una cuarto, una marquesina cerrada. Por ejemplo, en Estados Unidos he conocido en ocasiones casas que explotan porque al realizar la producción de la metanfetamina se producen gases volátiles, alguien prende un cigarrillo y explota en términos generales el lugar. Estas sustancias sintéticas tienden a aparecer en contextos particulares, a niveles en localidades específicas o con subgrupos minoritarios específicos que tienen algunas prácticas por ejemplo, de música, etcétera. Y como bien decía el doctor Martínez, por ejemplo, el éxtasis, le ponen colores llamativos, diseños de marcas llamativas, que hace bien interesante y atractivo para el ojo, ¿no?, del adolescente o del joven, que son básicamente los grupos que más consumen de esta sustancia, no es lo único, obviamente. Y así, sí, con pastillas con colores neones, con marcas como Rolex, Playboy, etcétera, etcétera. Y es interesante porque quizás las personas en estos momentos, un grupo de personas en estos momentos puede estar pensando que los efectos de esta sustancia son distintos a las drogas tradicionales como heroína, y está bien utilizar entonces una droga sintética. Primero, porque muchas veces si usted compra la droga en ese periodo de moratoria, que podríamos llamar así, cuando la ley todavía no ha desarrollado, o sea, no se ha legislado para prohibirla, y está todavía los precursores y la sustancia no prohibida por ley, usted la puede comprar y no le pueden hacer obviamente nada. Y esta idea entonces de que no me va a hacer tanto daño porque no es una droga como la heroína, como la cocaína y como otros tipos de drogas tradicionales. Bien, y pregunto, dentro de esta droga, ¿verdad? Como dijimos que son muy llamativas por los colores que utilizan, los frascos que son atractivos para estos jóvenes, ¿podría mencionar cuáles son algunas de estas drogas sintéticas que podemos encontrar en estos mercados ilegales? Ok, quizás la más llamativa y más conocida es el éxtasis, que su versión más pura se llama Molly. El éxtasis es una sustancia con propiedades estimulantes y psicodélicas. Pero lo interesante del éxtasis es que tiene muchos primos hermanos estatógenos, y los estatógenos son sustancias que provocan una respuesta a socializar, ¿no?, a estar cerca. Y entonces, ¿qué ocurre? En ocasiones se venden como si fuera éxtasis sustancias que la estructura molecular es parecida, pero no es igual. Entonces usted puede estar comprando una sustancia llamada éxtasis que tiene necesariamente no es éxtasis, que tiene, por ejemplo, más potencial estimulante. Pero el otro día compra una pastilla color pastel con el logo de Rolex, que fue la que compró anteriormente, y esta vez la sustancia no era éxtasis, era quizás MDA, por ejemplo, y tenía mayor potencial quizás en el área psicodélica, y tiene entonces una experiencia psicodélica más pronunciada en particular. Tenemos el Rohypnol, que es una sustancia sedativa hipnótica, familia de las benzodiazepinas, que se le ha llamado la droga de violación, más lejos de la verdad, porque la droga de la violación o de citas de violación es el alcohol. Las estadísticas son mucho más altas con el alcohol que con el Rohypnol. Tenemos el GHB, que
un depresor del sistema nervioso central de acción rápida. Personas, por ejemplo, que son muy ansiosas, jóvenes ansiosos, tienden a utilizar en ocasiones GHB como una forma de bajar la ansiedad. La ketamina, que aparte de ser una sustancia de diseño, o sea, droga sintética, es un medicamento. También se utiliza, por ejemplo, los médicos rurales en África lo utilizan como una de las primeras medicamentos de anestésico de reacción rápida, especialmente en menores. Pero se abusa de ella, entonces específicamente es un anestésico disociativo y hay dos efectos principales en ella que buscan los usuarios. El Kilan, que es como un tipo de experiencia psicodélica disociativa leve, y el Keyhole, que es una experiencia un poco más profunda, que se hacen reportes subjetivos donde las personas indican que es como una experiencia cercana a la muerte. Otra de las más conocidas, por lo menos en Estados Unidos, es la metanfetamina, que es un estimulante del sistema nervioso central y es epidémico básicamente su consumo en el oeste de los Estados Unidos. No podemos dejar de mencionar el fentanilo, el opiáceo sintético que se está mezclando con heroína o se vende como heroína y ha causado un sinnúmero de muertes. Más conocido todavía, quizás en Puerto Rico y en muchos países latinoamericanos, sería la marihuana sintética, que son cannabinoides sintéticos que se han producido a través del tiempo. Y ahora mismo, revisando la literatura, encontré que hay más de 160 cannabinoides sintéticos identificados. Tienen que pensar que la industria farmacéutica siempre pensaba y ha pensado, ¿no?, que las sustancias psicoactivas, como la marihuana, tenían ciertas capacidades, ¿no?, para uso medicinal. Y aunque obviamente se había prohibido, se estaba investigando. Se estaba investigando con estos cannabinoides sintéticos porque se estaba buscando cannabinoides que tuviera efectos medicinales sin los efectos psicoactivos que produce el THC. Y de ahí que han surgido un montón de esto. Algo que, y debo hacer un alto aquí y explicar que muchas de estas sustancias sintéticas fueron producto de investigaciones que han hecho la industria farmacéutica y son productos que han descartado. Pero cuando usted hace una investigación, usted publica, no importa los resultados. Y esas publicaciones podían dar pistas para la producción de estas sustancias psicoactivas. Pues el narcotráfico y hay gente muy inteligente, hay gente que conoce de química y me sospecho que muchos de ellos han revisado revistas profesionales de química donde han podido encontrar muchas de estas fórmulas para lograr producir drogas sintéticas. Tenemos también el MD, que tiene efectos muy parecidos al cannabis, el PMA, que aumenta las energía de la persona, pero también produce muchas alucinaciones visuales. El DOM o STP, que produce también alucinaciones muy parecidas, muy similares al LSD, no tan fuerte, pero muy cercanas. El 4-MTA, el 2-CB, que también son alucinógenos. Un producto como el MPTP, que es un opiáceo sintético también como el fentanilo, pero esto es una versión del Demerol, otra versión del Demerol. Tenemos las sales de baño o catinona sintética, que tienen propiedades estimulantes. Tenemos también, interesante, el tropano, que es otra sustancia que imita los efectos de la cocaína. Todas ellas son sustancias sintéticas. Es interesante que muchas de estas sustancias sintéticas tienen tanto efectos alucinógenos o psicodélicos y efectos estimulantes, dos por el precio de uno. Las sustancias tradicionales no son así. La heroína es un narcótico, la cocaína un estimulante y ya. Muchas de estas sustancias tienen dos efectos. No todas, porque hay depresores, porque hay estimulantes, hay psicodélicos alucinógenos y tenemos este gran grupo
que tienen los dos efectos, tanto estimulantes como psicodélicos. Bien, a mí esa, ¿verdad? Con esa explicación de los distintos tipos de drogas que menciona y sobre los efectos, me crea un poquito de preocupación que, como mencionamos al principio, que esto es una droga atractiva para los jóvenes y que a la vez se han convertido como una tendencia como de moda, ¿verdad? Y me preocupa en términos de que esto, al convertirse en una moda, pues a veces muchos padres pues no se dan cuenta de lo que están consumiendo los hijos o los efectos que puede producir este tipo de droga. ¿Qué podríamos hacer, verdad? O qué podríamos recomendarle a los padres que puedan ver, o cuáles serían algunas señales que ellos podían identificar cuando uno de sus hijos esté consumiendo este tipo de droga sintética o llamada, como dicen, droga de diseño? Bueno, obviamente los efectos pueden ser múltiples porque pues, hay depresores, hay estimulantes, hay psicodélicos, etcétera. Pero obviamente hay que observar el comportamiento de nuestros hijos, de nuestros menores, ¿no? El cerrarse en el cuarto, distanciarse. Yo entiendo que la mejor prevención es la relación. Cualquier adulto que tenga menores, hijos, nietos, lo que sea, tiene que velar por la calidad de esa relación. La relación y la buena relación con nuestros hijos y menores es la mejor forma de prevenir, ¿no? El consumo. Tenemos que pensar que las razones de los consumos son múltiples. O sea, explicar por qué una persona utiliza una sustancia o desarrolla un consumo problemático de una sustancia o hay adherencia al consumo de una sustancia, hay que recurrir al paradigma de la complejidad. Hay que mirarlo desde una explicación multidimensional y buscar factores las dimensiones biológicas, psicológicas y socioculturales del desarrollo de esa persona, ¿no? O sea, en las experiencias psicológicas, en las experiencias sociales y socioculturales y obviamente en la biología en ese tipo. Pero los cambios abruptos de los patrones de las personas, el distanciamiento del joven de lo que tradicionalmente hace, son algunas señales, pero no son exclusivas, porque cada ser humano puede responder a distintos y nosotros respondemos a diferentes, pero los canales abiertos, la buena relación, participar de la vida, los intereses de esos menores es básico en la prevención del consumo de sustancias sintéticas y sobre todo tener conocimiento de estos patrones, de estos consumos, ¿no? Hay que tener información, hay que leer, hay que participar de actividades psicoeducativas, hay que señalarle, ¿no? Que las sustancias siempre pueden tener un efecto negativo, es como un medicamento que es una sustancia también. Nuestro sistema nervioso puede siempre hasta un momento reaccionar positivamente a un tipo de medicamento y un día usted se la toma y tiene una reacción adversa. Así de complejos son los organismos humanos. Bien, antes de ir a la próxima pregunta, ¿verdad? Que nos pueda hablar sobre los componentes de tráfico de esta sustancia. Quiero leer unos comentarios. Aquí tenemos al doctor Carlos Rivera, también colega y compañero de departamento, donde dice: excelente explicación del profesor Rosario. El consumo de drogas sintéticas también está asociado con tendencias de moda, incluyendo la música, entre otros, ¿verdad? También tenemos otro comentario de Catherine Michelle Martí, donde dice: dependiendo de la droga, verificar la conducta, que es definitivo, ¿verdad? Y tenemos a mi amiga querida de Guatemala, la licenciada y también maestra en la universidad allá, Ninfa Crisol. Dice: excelente tema, saludos de Guatemala. Saludos, Ninfa. Esperemos tenerte pronto nuevamente con nosotros también. Y acá en Puerto Rico también. Tenemos a Cintia Suset, que nos dice, exacto, la mejor que Cintia fue una de nuestras estudiantes también, que hoy día es psicóloga, excelente estudiante y hoy día excelente psicóloga, donde dice: la mejor prevención es la educación y comunicación asertiva con nuestros jóvenes. El conocer de un tema disminuye el efecto sorpresa a probar. En ocasiones es precisamente la falta de información
lo que lleva a nuestros jóvenes a buscar el consejo no asertivo e incurrir en prácticas detrimentales para sí. Definitivamente, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Con todo lo, ¿verdad? Lo que nos presenta Cinta, lo que nos presenta también la estudiante Catherine y el doctor Carlos Rivera. Pero como estábamos hablando, ¿verdad? Para ir entonces más adelante viendo otros comentarios, ¿cuáles serían, ¿verdad? Algunos componentes del tráfico de estas sustancias? Bueno, el tráfico es multidimensional, o sea, tiene múltiples dimensiones como tal, pero hay 3 dimensiones básicas cuando hablamos del tráfico de sustancias psicoactivas. Primero, tiene que haber la disponibilidad de los precursores. A diferencia de las drogas tradicionales que requieren unos climas y unos suelos particulares para sembrar, las drogas sintéticas se pueden hacer hasta en Alaska, en cualquier parte del mundo, pero tú necesitas los precursores. La mayoría de las veces esos precursores corren por la libre. A veces lo que necesitas es una licencia de químico para comprarlo, o lo puedes robar de una industria química, ¿no? Porque están disponibles, porque regularmente esos propulsores se utilizan para producir algún tipo de sustancia que se vende dentro de ese grupo o de esa sociedad de forma legal. Efedrina, por ejemplo, ahora está prohibida, pero en un momento dado se vendía hasta en los health food. La pseudoefedrina también, la acetona, y todos esos productos son, aunque ustedes no lo crean, precursores. Así que lo primero que hay que conseguir es precursor. Interesante, los precursores usted los puede conseguir hasta comprarlos por internet a compañías que se dedican a vender esta sustancia, porque, repito, muchas de ellas no son sustancias ilegales o no han sido legalizadas hasta ese momento. Lo segundo, usted tiene que tener un conocimiento especializado, que no tiene que ser muy profundo. Por ejemplo, yo leí un review de 2 estudiantes de universidad norteamericanos que se habían dado de baja, se habían dropeado, como decimos acá. Y ellos en un año hicieron $2 millones vendiendo éxtasis. Y miren lo que hicieron. Ellos consiguieron una fórmula de cómo hacer el éxtasis en Estados Unidos, en el internet, cuando estaba empezando el internet, para los 80 por allá. Y hicieron un pote, recogieron dinero de los familiares, fueron a una subasta de una farmacéutica pequeña que estaba cerrando y compraron una máquina de hacer pastillas. Alquilaron una casa, fueron y compraron los precursores para hacer el éxtasis. Y se pusieron a hacer cada pastilla, les salía en $1. En aquel entonces, ellos lo vendían en $20 y el distribuidor lo vendía en 30 y 35 hasta $40. En espacio de un año se hicieron alrededor de $2 millones, como dijeron, y se retiraron, según dijeron ellos. Así que ese conocimiento especializado lo tenía uno de ellos, pero no era estudiante de A en química, era un estudiante regular, con calificaciones normales, de C, decía él mismo. Así que imagínense. Y lo último es el transporte del producto acabado. Y el transporte regularmente se hace por ventas en muchas ocasiones o en la red oscura, si es en grandes cantidades. Si es compras pequeñas, se hace en la distribución a través de los correos privados y se compra a través del internet. Así que piensen que la globalización, la presencia de internet, las ventas por internet han creado el caldo jugoso para el desarrollo de narcotráficos especiales como el de drogas sintéticas. O sea, tienen todos los ingredientes a la mano para montar un negocio de esta naturaleza. Es por eso que ha proliferado tanto la venta de las drogas sintéticas, unido a la idea de la percepción que se tiene que no son tan dañinas como las drogas tradicionales. Bien, esa es una de las preguntas que iba a hacer ahora. En lugar donde donde los jóvenes pueden lograr y comprar o adquirir esta droga. Ya mencionaste los lugares, cómo conseguirlo, pero como bien dice el programa, hablando claro, a veces el gobierno o a veces el sistema oculta información, oculta estadística.
realmente. ¿Podrías mencionar algunas estadísticas relacionadas a esta sustancia? Claro, pero antes debo añadirle al comentario que acabas de hacer. Por ejemplo, vamos a hablar de la marihuana sintética. En Puerto Rico estuvieron vendiendo Crush, El Diablo, Happy Hour, en las marquesinas de algunas tiendas pequeñas, colmaditos de urbanizaciones. Usted iba a cualquier estación de gasolina y al frente le tenía un display bueno, un compañero profesor y yo hicimos una investigación visual, vamos a llamarlo así. Fuimos a un tramo de una avenida principal en Puerto Rico, la 65 de Infantería, desde Río Piedras hasta Carolina. Y visitamos como alrededor de 30 y 33 estaciones de gasolina. En 23 de ellas vendían marihuana sintética. Así que esto, como les digo, está por todos lados. En términos de estadísticas, miren, desde principios del 2000, finales del 1900, ya de los años 90, perdón, las Naciones Unidas venía ya expresando preocupación y ha dicho que posiblemente para los años 40 o 50 las drogas sintéticas o de diseño van a sustituir las drogas tradicionales por la facilidad que se puede producir, la facilidad que se puede traficar con esta sustancia. Por ejemplo, en Europa, en el 2018, según el informe europeo sobre drogas del 2020, se crearon 55 nuevas sustancias psicoactivas. De ellas, la gran mayoría eran drogas sintéticas. No eran necesariamente drogas semisintéticas o naturales. Eran la gran mayoría drogas sintéticas. Y nos ponemos a pensar en estos momentos, y una pregunta que le hago al público. Ustedes pensarán que los gobiernos estén preparados para manejar una situación como esta. Y les voy a explicar ahorita por qué, todavía más. En el informe mundial sobre drogas de las Naciones Unidas del 2020 nos dice que en el 2018 en Estados Unidos nada más hubo 67.367 muertes registradas por sobredosis. De esas, 2/3 partes fue por el fentanilo. Otras estadísticas nos han dicho que, por ejemplo, una de las sustancias psicoactivas, además del éxtasis, que más incautaciones se están realizando, es la metanfetamina. Solamente en el 2018 se incautó la Agencia del Orden Público 228 toneladas de metanfetamina en el mundo. Y el gran problema que también tenemos con la droga sintética es que regularmente usted puede hacer una ecuación estadística segmentando los países donde tienen el clima y la tierra para cosechar, como Afganistán, como el área Bolivia, Perú, con la cocaína, por ejemplo, Afganistán y otros países con la amapola del opio, y puede hacer una ecuación y decir más o menos esto es lo que está ocurriendo. Pero cuando yo les digo que estas sustancias se pueden producir en cualquier parte del mundo, después que consigan los precursores, va a ser muy difícil, muy difícil. De hecho, ahorita no mencioné, por ejemplo, hay países como Holanda y Bélgica que ya producen en laboratorios clandestinos, pero a una producción mayor, bajo ciertas regulaciones particulares de quizás un poquito más de mayor limpieza en términos de los laboratorios que la producen en comparación. Pero hay países que, como les digo, en Estados Unidos la metanfetamina se puede hacer en un cuarto, y grupos específicamente lo hacen. Entonces llegamos a Puerto Rico y uno dice, esto no está aquí, de la verdad. Yo estuve revisando la consulta juvenil del 2018-2020 y esto es un estudio
Sí, de bianual, que la hace AMSCA, la hace la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Central del Caribe. Y lo que se hace en este estudio es, se hace un perfil, ¿no?, del consumo de las sustancias entre estudiantes de grado de séptimo a grado 12. En ocasiones he incluido quinto y sexto grado, pero esta última no incluyó, sino incluyó de grado 7 a grado 12. Y encontraron que, por ejemplo, el éxtasis, que aquí en Puerto Rico le llaman rola, la ketamina, el LSD. Perdóname, Iván, porque de momento se fue el sistema de momento y te quedaste hablando sobre el estudio que hace AMSCA, Okay, sobre los jóvenes. De hecho, yo conozco muchos de esos estudios porque cuando yo hice mi tesis doctoral, utilicé los estudios que ellos hacen cada 2 años, si no me equivoco. Correcto. Sí, cada 2 años. Que hacen las escuelas públicas y privadas. Correcto. Uso y consumo de alcohol y droga. ¿Puedes repetir nuevamente eso? Sí, ese año, este es el estudio de consulta juvenil, pero estos son los resultados del 18 al 20, es el último, lo publicaron hace poquito. Ellos, como dijo el compañero, hace el estudio, perfila el consumo de sustancias entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, pero obviamente no tenemos la diferenciación, ¿no? Lo mezclan juntos y esto resulta porque en las primeras consultas resultaba que los estudiantes de escuelas privadas consumían mayor cantidad y no han querido que se haga de esta manera así. El comentario de la leyenda urbana dice que si lo separan, que en un momento dado dijeron las escuelas privadas, si lo separan, no vamos, no participamos. Bueno, aparte del comentario jocoso, pues tenemos que pensar que aquí también existen las drogas y consumo de drogas sintéticas. Y este último informe mencionó que aquí se consumía, según lo reportado por los estudiantes, éxtasis, que en Puerto Rico le llaman rola, ketamina, LSD, GHB, robinol, metanfetamina y otras. Y según este informe, 3.469 estudiantes reportaron que en alguna ocasión habían utilizado una de estas sustancias. Lo interesante es que regularmente, como la mayoría de las sustancias, la experimentación o consumo de esas sustancias que mencioné se daba principalmente entre varones sobre las féminas. O sea, los varones tienden a consumir más y a nivel de escuela superior se consumen también más que en escuela intermedia. El estudio también nos hace mención de la marihuana sintética y aquí las estadísticas suben y nos dicen que 4.550 estudiantes reportaron haber utilizado marihuana sintética en el año anterior. Así que esas sustancias están aquí. Un dato interesante es que para el 2010 específicamente, los estados, al 2011, el 67% de los casos, el 60% de los casos que reportaron intoxicación con drogas sintéticas, según la Asociación Americana de los Centros de Control de Envenenamiento, fueron jóvenes menores, el 60%, jóvenes menores de 25 años. Bueno, uno puede pensar, ¿no?, muchas razones para que esto esté ocurriendo, pero cuando uno revisa la literatura, muchos especialistas nos están indicando, bueno, aparentemente la posible explicación para este auge en el consumo de estas drogas tiene que ver, primero, que son la creencia de que son un sustituto legal de las drogas tradicionales. Y segundo, que estas drogas sintéticas son más fáciles de obtener que una droga. Se pueden esconder con mucho más facilidad. Usted puede diseñar una droga que puede ser una medicina, echarlo como un tic-tac y echarlo en un envase de tic-tac. Exacto. Y tercero, es el uso del Internet, la información de la venta, los reviews que hay de los consumos. Usted puede entrar al Internet y puede encontrar páginas que le dicen, esta fue mi experiencia subjetiva con el consumo de una rola o de esta metanfetamina. Así que toda esa gama de factores creemos que está influenciando en que
el aumento de esos consumos de estas drogas sintéticas. Bien, ¿verdad? Considero, siguiendo la misma línea, ¿verdad? De esa consulta juvenil, porque tengo otra pregunta y también hay una pregunta de los que, ¿verdad? Nos están viendo, pero considero, ¿verdad? Que al decir que mayor consumo ha sido por estudiantes de colegios privados, pues claro, yo entiendo que como tienen el poder adquisitivo para poder adquirir eso, porque una persona que no tiene los recursos no va a poder obtener ese tipo de droga. Y creo que por eso es verdad que al tener poder adquisitivo se le hace más fácil lograr comprar este tipo de droga. Ahora, sí, adelante. Y lo que voy a decirles, eso tiene que ver con de nuevo, la discriminación que hay con grupos marginados aquí en Puerto Rico y cómo siempre se asocia todo lo malo acerca de la pobreza, de grupos marginados, etcétera. Y eso no es así necesariamente. Eso no es la realidad. Ahora, antes de ir a la pregunta, ¿verdad?, que hace Cintia Suset, ya mencionó las situaciones que nos podemos enfrentar. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué impacto entonces ante la situación que nos presentaste esto puede tener a nivel en el sistema de salud pública y a nivel del sistema de justicia criminal? Ok, hay muchas cosas, o sea, esto sería un tema larguísimo, obviamente, para estudiar, pero obviamente estamos ante una situación de un mundo cambiante. El mundo ha cambiado, ya no estamos hablando solamente de heroína, cocaína, LSD, marihuana, no. Esto ha cambiado constantemente. Entonces, esto es un nuevo reto que se le presenta a los sistemas de salud pública y al sistema de justicia criminal y a la sociedad entera en particular, específicamente. Son retos nuevos ante situaciones nuevas, ¿no? Pero hay muchos riesgos porque el desarrollo de esta sustancia está por allá y el conocimiento del sistema de salud pública y del sistema de justicia criminal para enfrentarse a estos cambios con estas nuevas sustancias, pues está bien distante. Por ejemplo, uno de los retos que tiene el sistema de justicia criminal es que muchas de estas sustancias, por ejemplo, el GHB, tiene 60 análogos. Análogos son sustancias químicas que cuando entran al cuerpo, por razones de metabolismo, el cuerpo los convierte en GHB. Cuando entonces tú vas a crear una legislación para prohibir, tú tienes que prohibir el GHB y los 60 análogos, lo que retrasa el proceso. Lo otro, ¿cómo tú vas entonces a desarrollar una ley que tiene que ver con extenderla a los precursores, etcétera, sobre ese tipo de convenios? Luego hay que establecer convenios internacionales, porque uno puede estar produciendo una sustancia aquí y yo vendérsela a aquel país allá más abajo, o aquel país tiene, pero yo la puedo traficar porque la produzco aquí bien cercano, o sea, y a veces los acuerdos internacionales, desgraciadamente, no necesariamente están basados en evidencia científica, sino en percepciones subjetivas de la moral o de lo que es bueno o de lo que es malo. Por otro lado, el sistema de justicia criminal, yo entiendo que le falta adiestramiento para identificar esta sustancia. Yo conozco historias de agentes de la policía que han encontrado en carro un sinnúmero de sustancias y no las han incautado porque no saben lo que son. Punto. No saben. Obviamente, eso ocurría más en los años 80 y 90, ¿no? Pero todavía ocurre porque no hay un adiestramiento formal, estructurado de este tema. Y yo he tenido experiencia de que yo he llamado, con todo respeto, a la Policía de Puerto Rico, al sistema laboratorio una vez, hablar sobre, y me percaté que la persona que estaba hablándome tenía un desconocimiento, y fue eso para el 2012, y el presidente Obama había firmado un acta prohibiendo un montón de cannabinoides sintéticos, y yo le pregunté, ¿y cuál de ustedes han descubierto en Puerto Rico? Todos, me dijo. Y yo, ok. Cuando ustedes le contestan de esa manera, saben por dónde va el discurso y la conversación.
Así que el desconocimiento de las fuerzas de orden público sobre esta sustancia es grave, joven, es grave. La rama judicial también tiene que adiestrarse en este tema. No es que desconozca del todo, quizás conoce un poco más de metanfetamina y de éxtasis, pero es que están surgiendo nuevas sustancias. Y es lo que yo estoy tratando del mensaje de llevar. El sistema de justicia criminal, el mundo y el mundo que se relaciona con el sistema de salud pública está 20 pasos atrás en términos de los desarrollos de esta sustancia. Y por otro, el tiempo que transcurre entre la aparición de la sustancia sintética en una sociedad particular y la aparición de leyes que prohíben esa sustancia. Pueden entonces esa sustancia estar vendiéndose legalmente, causar un sinnúmero de daños, muertes, etcétera, y nada ocurre. Debo mencionar que muchas de las sustancias que consideramos sintéticas también son medicamentos. El fentanilo es un medicamento que se utiliza como analgésico potente en etapas terminales de personas que tienen cáncer. Pero es que como decía al principio lo griego, sobre el concepto farmacón, una sustancia puede ser beneficio y veneno a la vez. Depende de cómo se consume. Esa noción la hemos perdido, los medicamentos. De hecho, las personas en nuestra sociedad mueren más por efectos secundarios y daños de los llamadas medicinas que por los efectos de las drogas ilegales. Eso todo el mundo lo sabe. Y eso los libros de texto de sustancias lo dicen. Por otro lado, el sistema de salud pública no tiene muchos recursos a la vez. Por ejemplo, llega a una sala de emergencia una persona con intoxicación y muchas de estas sustancias para hacer una toxicología requieren toxicologías especializadas que están ausentes de las salas de emergencia. Muchas veces hay que coger la muestra de sangre y mandarle a un laboratorio de Estados Unidos para descubrir y hacer una serie de pruebas. Porque, pues, las pruebas toxicológicas tienen que ser sumamente especializadas para determinar si es una metanfetamina. Por ejemplo, el éxtasis, cuando usted le hace una prueba regular en una tableta, le va a dar positivo a anfetamina, pero usted puede estar tomando una anfetamina. Correcto. Como puede ser una metanfetamina o puede ser éxtasis. Y esto crea confusión en todo el sentido de la palabra. Un fenómeno bien interesante y preocupante para personas como mi persona y un grupo de amistades que tengo es el hecho que cuando un sistema de gobierno, una sociedad declara un precursor para, por ejemplo, para hacer una sustancia, declaran ese precursor ilegal, lo hace difícil accesar al mismo. El bajo mundo busca otro precursor parecido, claro, pero que ahora es más dañino al organismo humano. O sea, las acciones a veces del mismo sistema de justicia intentando resolver el problema crean otro tipo de problemas de salud pública específicamente. Así que el personal que trabaja en el área de salud pública requiere adiestramiento, requiere tener los recursos como son las pruebas especializadas y las toxicologías especializadas para poder tener un panorama y saber. Y hay que desarrollar protocolos de cómo intervenir en emergencias con estas personas. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, sabemos que en Puerto Rico hay protocolos ya para desarrollar intoxicaciones con heroína o fentanilo. Y hay hasta medicamentos que se están distribuyendo hasta los mismos usuarios desde la perspectiva de reducción de daño, el Narcan, por ejemplo, para que ellos mismos se lo autoadministren a una persona que esté cercana. Yo creo que tenemos que comenzar a mirar y enfocar la salud pública desde, o sea, los servicios de salud desde una mirada de una salud pública integrada, integrando ideas que han sido funcionales en muchos otros países, ¿no? Aunque cada país tiene unas peculiaridades distintas y eso hay que aceptarlo en este campo. ¿Ok? Bien, y siguiendo esa misma línea, ¿verdad? En términos de lo que estamos hablando de la legalización, de la legislación y de que establecer algunas drogas que son ilegales y por ahí, como dice, vienen los precursores y crean, ¿verdad? Que crean esta situación.
ahí vamos entonces a la pregunta que se relaciona con lo que estás mencionando, lo que nos dice Cynthia Suzette, que ella pregunta, ¿la legalización de ciertas sustancias podría disminuir la producción de sustancias sintéticas? Bueno, eso es bien subjetivo, Cynthia. O sea, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, liberar algunas sustancias que son menos dañinas, según los resultados de las investigaciones psicológicas, de las investigaciones científicas, sería una opción dentro de, o sea, regularizar algunas sustancias, en este caso el cannabis, por ejemplo. Claro, con ciertas condiciones, obviamente a los menores no, en ese sentido. Pero correría a otro lado. Cualquier sustancia puede hacernos daño, hasta el café, que puede provocar una indigestión o acidez, por ejemplo, una Coca-Cola, o sea, cualquier cosa. El azúcar, que yo considero una sustancia, por ejemplo, uno de los peores males que tenemos desde que apareció el azúcar refinada en el mundo, la curva de muerte, por cierto, y la aparición de ciertas condiciones como la diabetes que se disparó. Así que sí, yo pienso que sí, que mirar lo que hay pero cada sociedad tiene que tener consumo. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, ¿qué hizo Portugal? Portugal tiene un problema de consumo de heroína. ¿Y qué hizo? Vino y estableció una política pública de descriminalización. En Portugal, si te agarras con una pequeña cantidad y tienen las métricas, ¿no?, para saber cuánto es para consumo de una semana, se te desvía a un tribunal compuesto por quizá un trabajador social, un abogado, un psicólogo, que te va a dar algún tipo de consejo, pero no vas al sistema de justicia criminal, no vas allí. No vas allí. Y eso crea otras oportunidades, porque la persona tú la puedes desviar hacia tratamiento en particular. Nosotros, por ejemplo, en Puerto Rico, uno de los problemas serios que tenemos es lo que nosotros llamamos los puntos de droga, que en el mundo le llaman narcomenudos, ¿no? Son las pequeñas organizaciones atomizadas que en Puerto Rico, como en muchas partes del mundo, son mucha la violencia que genera. Y nosotros tenemos un problema de violencia generado por el narcomenudeo y las ventas al letal. Por ejemplo, en Puerto Rico se ha estimado que diariamente se venden alrededor de $3 millones en ventas al letal diariamente. Así que imagínense cómo se da el tráfico grande, que como somos puertos, ¿no?, hacia los Estados Unidos de otros tipos de sustancias. Bien, y ahora, y como también hace unos minutos mencionaste sobre la necesidad de adiestrar al personal, de que hayan especialistas, pues basado a eso, pues hay un comentario de Catherine Michelle Marty, donde dice, pienso que deben adiestrar especialistas, aparte del personal de laboratorio, incluyendo un adiestramiento sobre el soborno, muchas sustancias y poco personal administrativo para manejar el análisis de dichas drogas, causa un impacto en el sistema judicial y en la ciencia forense. Y también ella continúa, donde ella dice, cuando se tienen recursos limitados, se impacta negativamente el sistema. Claro, como ella dice, eso varía. Y también hay otro comentario, quiero después que reaccione a esos comentarios, de Cynthia Suzette, donde menciona, comencemos con el hecho de que la clase de sustancias continúa siendo una electiva y no un curso mandatorio, como también el doctor Carlos Rivera expresa que en este aspecto me gustaría que el profesor Rosario explique el concepto de narcomenudeo. Bueno, vamos por partes, ¿no? Era de lo que mencionó sí. Las compañeras mencionaron, sí, lo que las compañeras mencionaron, sí. No se puede trabajar con un problema como el problema de sustancias en Puerto Rico con las manos atadas. Correcto. Primero, no puede tampoco pensarse que el problema se va a resolver desde la perspectiva y óptica, desde el sistema de justicia criminal y el sistema de administración de tribunales.
hay que asignar más dinero a la fase de prevención y tratamiento. Eso no ocurre en este país, desgraciadamente. La mayoría de los va hacia la fase, ¿no?, de que no se distribuya la sustancia hacia la policía, hacia la DEA, hacia la Guardia Costanera, etcétera, pero siguen entrando las sustancias. Correcto. Que el modelo no ha sido efectivo. Sí, porque lo que hacen es intervenir, ¿sabes?, en la intervención, pero no previenen. Se espera que ocurra el hecho para entonces intervenir en vez de prevenir que sucede. Correcto. Así que yo creo que tiene que haber un cambio de política pública en Estados Unidos, en Puerto Rico, en el mundo, con muchos países. Portugal, dije el ejemplo ahorita, y hay otros países. Claro, vuelvo y insisto, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de cada sociedad y cultura. Nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, para contestarle a Carlos, tenemos un problema con la violencia que genera el narcomenudeo o el punto de droga, como lo conocemos en Puerto Rico. Y esto en países como Colombia se ha investigado, hay estudios muy interesantes, estudios que establecen cómo las gestiones del punto de droga, entiéndase una organización de narcomenudeo, se valida dentro de una comunidad y las comunidades le prestan ciertos servicios porque muchas veces representa los servicios esa organización que no da el Estado. Es el que compra las medicinas, es el que lleva al enfermo al hospital, que le paga la cuenta del hospital, etcétera. Y eso pasa en muchas comunidades. Pero independientemente de todo eso, que podamos estar hablando de cómo un punto de droga se establece en una comunidad, tenemos que hablar de los efectos de ese grupo y especialmente de la manera en que resuelve conflictos en ese sentido. Y la solución de los conflictos, y aquí me acuerdo de la explicación de la tripartita de Goldstein, ¿no?, que uno de los crímenes son los crímenes que se dan dentro del sistema operacional del mundo de la droga, y aquí en Puerto Rico se refleja muy bien porque los puntos de droga regularmente, el narcomenudeo, se resuelven a nivel de violencia, de tiros, matando. Y cuando hay recesión económica, esos grupos de organizaciones, esas células, esas organizaciones de narcomenudeo se expanden y no van a tocar la casa del dueño o administrador de esa área, sino le van a la casa, lo velan cuando sale y le pegan un tiro. Y ahora me muevo 2 calles más allá. Porque cuando hay restricción económica se reducen las ventas de aquel que compra para el uso recreacional. Porque el usuario problemático siempre le va a ir al punto a comprar para evitar la retirada, o sea, la abstinencia. Así que tenemos que verlo en esto. Se llama narcomenudeo, específicamente, Carlos, porque las ganancias que obtiene son ganancias a nivel del narcotráfico, que son elementos de producción económica mucho más, de mayor cantidad que lo que va a producir una organización pequeña a nivel de ventas al detalle. Bien, ahora ya el tiempo nos apremia, pero quiero verla bien rapidito, basado ya en lo que me están mencionando sobre las ganancias económicas. Hay un problema también que se ve y que es un tanto peligroso, en que muchos países también de Latinoamérica lo que hacen es que llevan a cabo de adulterar estos tipos de sustancias, ¿verdad? Lo que sin pensar en las consecuencias en que puede tener, ¿verdad?, el adulterar estos tipos de sustancias para fines de ganar mucho más, tener, ¿verdad?, mayor ganancia. Y quisiera, ¿verdad?, que hablara sobre eso, ¿verdad?, porque ya no queda solamente poco tiempo, hablar sobre el efecto de adulterar sobre estas sustancias. El problema aquí es que todas estas sustancias, tanto las tradicionales como las sintéticas, se pueden adulterar. Y damos un ejemplo. Por ejemplo, tú puedes comprarle un punto, una pastilla con un logo de Rolex color azul hoy y tener efecto estimulante y no muy pronunciado psicoactivo. Pero va la semana que viene al mismo lugar, compras la misma pastilla, pides el mismo producto, pero esta vez
es 90% metanfetamina y 10% MDA, lo que es éxtasis. Los efectos pronunciados que te va a producir esa sustancia van a ser los de la metanfetamina. Y es interesante que en lugares como Europa te venden unos testers que tú puedes probar para probar la sustancia. Pero lo que te identifica regularmente es si tiene o no MDA, éxtasis, pero no en qué proporción. Cuando tiene un adulterante, que es su mayor principal constitución, los efectos que te van a dar es por ese. Así que yo hace poco hace unos años, un taller a los atletas del albergue olímpico y titulé Éxtasis al garete. Y era porque cuando usted va a una farmacia y compra una medicina, usted le aseguran que el producto tiene esto y esto y esto y esta proporción. Cuando usted va al punto de droga a comprar, a la tiendita, como le dicen en la calle, a comprar una sustancia, usted no sabe nunca qué específicamente está comprando. Usted tiene una idea y espera que ese punto de droga, que no le conviene que usted se intoxique tampoco a nivel de letal, ¿no? De muerte, porque pierde un cliente y no es negocio, que le va a vender entonces algo que es lo que usted está comprando, pero no siempre es así. A eso hay que añadirle que cualquier sustancia tiene unos efectos predecibles muchas veces. Y yo explicaba en una reunión, una ocasión, a estudiantes que usar sustancias es como tocar una puerta y usted abre la puerta y encontrarse a un ser querido y está contento. Pues usted puede tocar la puerta, abrir la puerta y obviamente encontrarse a una persona que a usted le desagrada o le causa mucha molestia el encontrarse. O sea que la experiencia al consumir la sustancia puede ser variada y a veces impredecible. Bien, ahora para ir finalizando, hay un comentario de la compañera Brenda Rosado, ¿verdad? Que es la secretaria del decano de Asuntos Académicos. Dice, excelente tema, ¿verdad? Ahora, y ya pues, ya el tiempo nos apremia, hablar de este tema, realmente una hora no da porque es muy amplio, pero agradecemos al profesor Iván Rosario Villafañe, compañero, colega, ¿verdad? De nuestro Departamento de Justicia Criminal de la UPR en Carolina, por esta excelente exposición y tan claramente, ¿verdad?, explicado ese tema sobre lo que son las drogas sintéticas. Y como agradecimiento, pues la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Decano de Asuntos Académicos y Departamento de Justicia Criminal le otorgan al profesor Iván Rosario su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro sobre la droga sintética, y como bien está firmado por el doctor José Mesa, nuestro rector, el doctor Rafael Méndez Tejeda, decano de Asuntos Académicos, y por este servidor, director del Departamento de Justicia Criminal. Ahora, quiero, ¿verdad?, también antes de irnos con nuestro video de nuestra universidad, decir que el próximo lunes 3 de mayo vamos a tener el tema sobre el terrorismo de género con una amiga del Líbano. Ella habla español, te habla 5 idiomas, pero habla el español muy bien, está radicada en Argentina, pero nos va a estar hablando que ella es Suenlit Sharif, ¿verdad? Y espero haber pronunciado bien el nombre, que estará con nosotros el próximo lunes hablando sobre el terrorismo de género allá en el Líbano. Bien, nuevamente gracias, Iván. Aquí hay otro comentario de Cintia Susegui, dice, siempre un placer y un honor aprender de ustedes. Gracias, Cintia, y adelante, que sé que ya eres psicóloga y eso nos alegra porque fuiste exalumna de nosotros y sé que excelente psicóloga debe ser, porque eso no cabe duda. Bien, entonces pues vamos entonces a ver ¿verdad?, nuestro video de nuestra universidad. Vamos a ver, Iván, si va a decir algo antes de culminar. No, bueno, que obviamente para terminar, la pobreza, la educación limitada y la marginación social siguen siendo factores importantes que aumentan el riesgo de trastornos por el consumo de sustancias. Los grupos minoritarios, marginados en situaciones de vulnerabilidad, también pueden enfrentar obstáculos para obtener servicios de tratamiento debido a la discriminación y estigma que existe contra ellos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Suscribo también lo que dice, estoy totalmente de acuerdo con, ¿verdad?, con lo que acaba de expresar. Bien, pues ya no queda más nada, vamos entonces a despedirnos hasta el próximo lunes y gracias nuevamente al profesor Iván Rosario Villafañez. Vamos entonces a terminar con nuestro video de nuestra universidad. Y también agradecerle a Tamara, antes que siempre me olvida, a Tamara y a CREP, ¿verdad?, a todo el equipo de CREP por esta transmisión y que siempre nos está apoyando, y recordarle a los empleados de la universidad que estos tipos, ¿verdad?, de entrevistas y conferencias se le pueden acreditar con para ética, para, ¿verdad?, horas de ética y de contralor, y por eso es importante llenar también la hoja de evaluación, porque de esa manera nosotros podemos ir viendo, ¿verdad?, y mejorando, ¿verdad?, lo que ustedes pues nos expresen ahí. Pues muy buenas noches y nos veremos el próximo lunes.